Pues muy sencillo, porque la llegada del hombre a la luna nos va a servir como ejemplo para seguir hablando un poco sobre los textos argumentativos. Un detalle de estos que nos hacía falta y es la contraargumentación. Bueno, habíamos dicho que los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una tesis, proposición. La tesis se defiende con unos argumentos que son comprobados, son verdaderos, son veraces y que esos argumentos no están mediados por ninguna opinión, todo lo contrario, son auténticos, veraces y comprobados. Bien, como ya hemos dicho y tenemos claro, los textos argumentativos son aquellos en los que se defiende una tesis o un juicio. ¿A través de qué? A través de un argumento extraído de fuentes confiables. Los argumentos permiten que uno asuma una postura, se cree una opinión y pueda asumir un papel crítico respecto de lo que se está hablando, a través de ejemplos y de notificaciones que son comprobadas, que son veraces y que han sido muy bien sustentadas y muy bien estudiadas. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Después de grandes esfuerzos y muchos estudios, el hombre llega a la luna. Esa es la tesis. Ahora veamos el argumento. El 20 de julio de 1969, la misión norteamericana Apolo 11 lleva a sus primeros hombres a la luna. Ese es el argumento. Si ustedes se dan cuenta, mencioné fechas y mencioné nombres. Apolo 11, 20 de julio, 1969, esos son datos históricos, por tanto, ese es un argumento histórico. Pero resulta que a toda argumentación se le contrapone una contraargumentación. Entonces, si dijimos que el hombre fue a la luna, es la tesis, y luego comprobamos dando la fecha y el nombre de la nave espacial, podemos decir, si el hombre fue a la luna, entonces, ¿por qué no ha vuelto? Ese es un contraargumento. Contraargumentar es presentar un argumento que refute el argumento que ya había sido planteado que defendía la tesis. Formas de argumentar hay muchas, como la que les acabo de presentar, que está basada en datos, en fechas, en nombres y es una argumentación histórica. También las hay de otro tipo, las hay morales, las hay de hechos reales, las hay de experiencia personal, las hay hasta artísticas. Entonces, miremos. Muy bien, entonces habíamos dicho que existen muchos tipos de argumentación. Sí, las hay por ejemplo de autoridad o como comúnmente la conocemos como argumento de autor y es la que está basada en el juicio o en la opinión, la expresión de una persona notable, de renombre, una persona destacada. También las hay de experiencia personal, las hay de justicia, las hay de valor, las hay de cantidad, las hay estéticas, en fin, hay muchos tipos de argumentación, pero también hay que tener un dato muy importante. Cuando yo estoy contraargumentando, mis contraargumentos también pueden ser de este tipo, de autoridad, de cantidad, de calidad, de juicio, de ética, de estética, de científicas, históricas, de experiencia personal, ¿sí? Y me baso en todos esos documentos para poder contraargumentar, refutar, oponerme a los argumentos del otro. Volvamos al ejemplo de la luna. El hombre llegó a la luna. Esa es la tesis. Luego, a través de fechas y nombres, yo presenté un argumento histórico. 20 de julio de 1969, Apolo 11. Pero resulta que puede llegar un poeta y decir que el hombre viaja a la luna cada vez que la mira y se extasia divisando su belleza y por tanto el hombre puede ir a la luna cuantas veces quiera. Sí, eso es verdad, eso lo dice el poeta, por tanto sería un argumento estético.
pero también puede haber un argumento de experiencia personal. Y resulta que los astronautas que viajaron a la Luna, al llegar nuevamente aquí a la Tierra, cuentan su experiencia personal. Qué hicieron, cómo se sintieron, qué vieron, qué muestras trajeron, ¿sí? Entonces ese será un argumento de experiencia personal. Pero resulta que también ese hecho lo vieron muchísimas personas en el mundo. Mucha gente puede constatar que el hombre sí llegó a la Luna, por tanto sería un argumento de cantidad. Y así se pueden presentar distintos tipos de argumentos sobre una sola tesis. Y para ya ir terminando sobre este tema de la contraargumentación que tiene que ver con los textos argumentativos, tenemos que decir que a una tesis se le presenta un argumento que la sustenta, pero también se le puede presentar un contraargumento que la debate, que la refuta. Y esa actividad se llama debate. Y en el debate, quien escucha puede asumir una postura, una posición, es decir, quedarse con quien argumenta o con quien contraargumenta, dependiendo de los argumentos y contraargumentos que presente cada uno. Bueno, y es así como nosotros podemos defender una tesis a través de diferentes tipos de argumentos o también debatir una tesis con diferentes tipos de contraargumentos.